siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo te enseñaré lo que haya que hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ven paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ven y muere de Egipto, porque han muerto todos los que procuraba matar, tu muerto. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amén, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar la enseñanza del día de hoy. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia, mi Dios, con un corazón humillado, Padre. Padre, un corazón rogándote, mi Dios, que nos dé sabiduría, oh Padre, para entender, saber, interpretar tu palabra, mi Dios. Gracias por cada hermano, hermana que se encuentra en este lugar, jóvenes, niños, Padre. Ayúdanos, Padre, a concentrarnos en la palabra que nos traje en el día de hoy, Padre. A escuchar atentamente tu palabra, mi Dios. Padre, quita de nosotros cualquier distractor, Padre. Quita de nosotros, Padre, el cansancio, el sueño. Echa eso fuera de nosotros, mi Dios, para entender tu palabra y poner atención, Padre, la gloria. Gracias, Dios, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos venido, hermano, empezando de hace domingos atrás la serie de Éxodo, positivamente capítulo por capítulo. Y hoy seguimos en el capítulo 4 de este libro y vamos a recordar rápidamente los 3 tiempos que hubo en la vida de Moisés. En primer lugar, hubieron 40 años en Egipto, donde Moisés se conocía como el don importante. Recuerdan en la enseñanza pasada que nos dio el anciano Carlos. Y luego, en el segundo tiempo, hubieron 40 años más en el desierto, donde pasó de don importante a don nadie. Ya ahí no era nada Moisés. Y luego hubieron 40 años más donde sirvió a Dios y se conoció de don nadie a don siervo de Dios. Y recordemos, hermanos, desde el capítulo 1 a este capítulo, al capítulo 4, hemos venido viendo de que Moisés pasó por un desierto. Moisés, como vimos los primeros 40 años en Egipto, como don importante, conoció mucho de su cultura en Egipto. Vivía en el mismo palacio. Aquel faraón y su hija habían adoptado a este hebreo. Tenía todo el conocimiento, había estudiado en la mejor universidad, se puede decir, y era un don importante. Pero cuando Dios, por medio de su decreto, providencia, ya tiene desde antes de la fundación del mundo a usted o a mí, Dios va a hacer que nos humillemos para luego exaltarnos. Porque Dios no quiere a nadie que se crea don importante. Dios quiere que usted se humille y dependa totalmente de Él. Y vemos que después Dios permite
que Moisés salga de ese lugar muy importante donde él estaba y se fuera a un lugar llamado desierto, donde ahí perdió todo, donde era muy reconocido, tenía buen léxico probablemente, era muy bien visto en aquel lugar, y acá lo ponen, él empieza entonces a pastorear ovejas, a pasear un desierto por 40 años. Y no hay nada como el anonimato para desinflar el orgullo. Algo que no puede haber en el pueblo de Dios es alguien con orgullo. El orgullo es algo que Dios detesta, que Dios se enoja a ver a alguien con orgullo. Entonces, todos en algún momento vamos a pasar por el desierto. Vamos a pasar por el desierto. Y si a algunos no le ha llegado ese desierto, quiero decirles que le va a llegar. Porque todos estamos expuestos a este desierto. Y el desierto, ¿sabe qué no va a ser el desierto? No va a ser personas o hijos de Dios honestos. El desierto no va a ser honesto, nos va a llevar a confesar nuestras debilidades. Cuando nosotros nos creemos que todo lo tenemos, que todo lo sabemos, que somos importantes, muy poco vamos a depender de Dios. Las personas muy importantes no van a depender de Dios porque dicen: yo todo lo tengo, yo todo lo sé, no necesito de Él. Le decía a los jóvenes en la clase en antes que estas personas llegan hasta decir: la Biblia es mentira, eso lo escribieron hombres, eso es mentira. ¿Por qué? Porque se creen muy importantes. El orgullo lo tiene tan inflado que si usted le pone un alfiler, se explota. Tan orgulloso que se olvidan de Dios. Se olvidan totalmente de Él. Pero Dios no va a permitir que sus hijos sean orgullosos. Y Dios va a hacer que nosotros confesemos esas debilidades. Entonces, todas estas personas muy importantes que existen hoy en día tienen debilidades, tienen temores, pero no muy fácil lo dicen. Porque eso lo va a hacer sentir como que: hey, estoy bajando de mi poder, estoy bajando de lo que soy, diciendo mi temor y debilidades. Entonces observamos en capítulo 3, que estudiamos en la enseñanza pasada, de que Moisés le hizo mucho cuestionamiento a Dios. Recuerdo yo la vida de Job. Llegó un momento que Job le preguntaba muchas cosas a Dios. Y luego vemos de que cuando Dios empieza a responder, dice que la persona queda muda, la persona ya tiene que quedar callada. Y vemos aquí en el capítulo 3 que Moisés comienza a preguntarle: ¿cuál es tu nombre primero que todo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque a tu pueblo? Y tantas preguntas le hizo a Dios que en ese momento él le faltaba algo: expresar sus debilidades, confesar sus debilidades. Entonces llegó un momento que Moisés ya no tenía pregunta, que lo vimos en el capítulo 3, ya él no tenía más preguntas, se le acabaron esas preguntas, y ahora Moisés, como no tiene más preguntas, ha sido empujado a un rincón donde él tiene que ser honesto consigo mismo y con Dios. Llega un momento que Dios va a hacer que tú seas honesto, que tú seas honesto y que tú confieses tu debilidad y tus temores. Y entonces sale la verdad. Vamos a ver desde el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Ya empieza a demostrar que no es que te estoy cuestionando, sino que es que tengo temor. Tengo como miedo, Dios. Pongamos atención a la palabra, hermano. Concentrémonos aquí para que entendamos. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Por qué él dice eso? Porque en aquel tiempo, en esos primeros 40 años, en Egipto eran muy politeístas. Creían en diferentes dioses. Y tanto así que lo veían. Porque eran estatuas, eran diferentes, el sol, tantas cosas que ellos adoraban y lo veían. Entonces él dice: porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Al que tú estás diciendo, yo no lo he visto. ¿Quién es ese? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara.
Esta vara, Moisés la tenía en esos 40 años. Andaba por ahí con una vara por todos lados. Andaba con una vara por ahí. Por todos lados andaba. Con esa vara pastoreando, regando, haciendo lo que tenía que hacer con esa vara. Y le dice, Dios, ¿qué tú tienes en tu mano? Una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Después que Moisés hacía tantas preguntas, entonces Dios comienza a demostrarle con su poder, porque al parecer él tenía que ver, tira esa vara al piso, se convierte en culebra, tómala nuevamente, se convierte en vara, mete tu mano en el seno, te va a salir leprosa, métela nuevamente y te va a salir sana, te va a salir limpia. Y dice el versículo 7, y digo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y le volvió, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Acuérdense que todo hombre apuntaban a Cristo, y venía otra voz después. Apuntaban a Cristo. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Como le venía diciendo inicialmente, se le acabaron la pregunta a Moisés. Y ahora él entonces viene a ser sincero con él mismo, ser honesto con Dios. Y entonces sale la verdad. Dice el versículo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ok Dios, voy a ser sincero. Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué es lo primero que usted comienza a hacer antes de expresar tu debilidad y tu temor? Comienzas a preguntar. Pero, ¿estás seguro que quieres que lo haga yo? Pero, ¿y si matas a Edgardo? ¿O por qué usted no lo hace, pastor? No, te estoy diciendo aquí, te toca ir. Pero, ¿y si le dice al hermano Juan Carlos? Y me voy a hacer tantas preguntas. ¿Y si voy allá y me va a decir quién es este muchacho que viene aquí? O el sitio acá que viene para acá. Va a gente que se ve un poquito más mayor. Entonces, tantas cosas que comenzó Moisés a cuestionar. Pero era porque él tenía temores y debilidades por dentro. Que cuando ya dice, ¿ahora qué le pregunto? ¿Qué le pregunto ahora? Entonces dice el versículo 10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en el lenguaje. Moisés, si hubieras comenzado a decir esto, no hubieras preguntado ni hubieras demorado aquí hablando entre los dos. Si en vez de preguntarme cuál es tu nombre, en vez de preguntarme y si no me creen, me hubieras dicho que lo que tienes es miedo y lo que tienes es debilidades por dentro. ¿Sabes qué, Dios? Tengo miedo, tengo mucho temor porque yo no sé hablar. No sabemos si era tartamudo, si era tímido para hablar delante de la gente. No sabíamos si ya tenía un lenguaje de hablar como oveja. Las ovejas lo entendían él y él entendía a la oveja. Hermano, son 40 años que él se fue de allá, donde estaba estudiando, a pasar 40 años en un desierto, donde no había estudio. Si usted se va 40 años ahorita a vivir a los Estados Unidos, va a venir bilingüe. Pero ahorita usted no sabe nada de inglés.
Nada. Pero usted se va para allá, 40 años, usted viene hablando inglés fluido. Porque van cambiando, la cultura va cambiando todo. Y muy probable cuando Moisés llega allá, ya se le olvidó hablar fluido. Ya se le olvidó algunas palabras. Y él dice, tengo temor, Dios, porque no sé hablar. Es como cuando te dicen, te dan una oferta de trabajo, hermano, mira, te queremos contratar en esta empresa para hacer esto y lo otro, y tú llegas con mucho temor por dentro, muchas debilidades por dentro, y empiezas a decir, lo que pasa es que me han dicho que el jefe es difícil. Lo que pasa es que me dicen que aquí se trabaja mucho. Y tenemos una serie de cosas. Lo que pasa es que dice que no puedo faltar. Y comenzamos a cuestionar, pero no decimos de una vez, tengo miedo. ¿Cuántos tienen miedo a hacer un cambio en su vida? Muchos tienen miedo. Pero el problema es cuando no lo confesamos y nos lo quedamos por dentro. Quizás tenía miedo porque era un trabajo nuevo. No es lo mismo yo estar 10 años en una empresa ya, a que me digan, te ofrezco para que trabajes lo mismo por tanto, a una empresa que yo no conozco a nadie. No sé cuáles son sus trámites, cuáles son sus logísticas, no sé nada. Yo voy a tener miedo. Y yo comienzo a decirle a la persona, mira aquí, pero te van a dar más, sí, pero lo que pasa es que, pero está como un poco lejos. Y comienzo a decir tanta cosa por miedo. Entonces, tú vas donde Dios, te humillas y le dices al Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo. ¿Cuánto vamos a la presencia de Dios a decirle, tengo miedo? ¿Cuántos somos sinceros? Hermano, el evangelismo no es solamente las actividades que se hacen aquí en congregación, apoyamos todo, se van 3 hermanos, 2 hermanos, 1 hermano a hacer el evangelismo. Pero ¿y los otros? No, lo que pasa es que es muy temprano, 4 de la mañana, hermano, no, lo que pasa es que yo vivo lejos. No, lo que pasa y lo que pasa y lo que pasa, y comienzan a hacer cuestionamientos, pero no son sinceros en decir, hermano, que tengo miedo. Yo no quiero ir porque tengo miedo. Me da miedo. Entonces andan con un temor que tienen que confesárselo a Dios. Dios, yo necesito de tu compañía. Yo necesito de tu perfecto amor. Porque la palabra de Dios dice, en Primera de Juan, vamos a buscarlo. Primera de Juan. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, hermanos, vamos a tener miedo, pero Dios, por medio de su amor perfecto, va a echar fuera ese temor. Dice que Él quiere que seamos valientes, que vayamos de frente. Y vamos a ver que la respuesta de Dios a Moisés no es como que mi hijo me diga, papá, tengo miedo. Ay, hijo, pero ¿por qué, hijo? Tranquilo, hijo, no va a pasar nada, deja el temor. No, vamos a ver la respuesta de Dios. Y Jehová le respondió, versículo 11 del capítulo 4. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Moisés, te convertí tu vara, no te la di de otro lado, tu vara, la que te acompañó por 40 años, te la convertí en culebra. Te la vuelvo a dar. Te dije, mete tu mano en el seno, iba a salir leprosa. Luego te dije, métela nuevamente y te va a salir limpia. Te dije que yo soy el gran yo soy. Te dije que soy el Dios de Abraham, Jacob, de tu familia. Y todavía no crees. Y todavía haces muchas preguntas, todavía tienes mucho miedo. Mira, Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Me recuerda
a Job. Llegó Dios a decirle, ¿dónde tú estabas, Job, cuando yo cerré el mar? Esas son cosas poderosas, hermano, que aquí me ponen guau, impresionante. ¿Dónde estabas tú cuando Dios cerró el mar, cuando hizo el abismo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo la creación, creó los cielos, la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y ahora tú vienes a decir que Dios no es real. Personas que están lejos del conocimiento de Dios, lejos de Dios, a decir que no creen en eso. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Hermano, debemos dejar del cuestionamiento. Es un problema que existe hoy en día el cuestionamiento, pero es porque no estamos dando respuesta, no estamos siendo sinceros con nosotros mismos y con Dios. La respuesta a Moisés fue: yo soy el Dios soberano. Yo soy el Dios que creó tanto al que habla, tanto al que no habla, tanto al que ve y tanto al que no ve. Ahora pues, ven y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Nosotros leyendo esto, muy probablemente vamos a decir: oye, pero yo hubiera ido corriendo. Vamos, Dios, si usted va conmigo. Pero no, hermano. Te hubiera pasado a ti y también tenías muchas preguntas. También hubiera tenido mucho miedo en ese momento. Moisés, la respuesta a tu temor es el reconocimiento a la soberanía. ¿Tú has visto alguna vez a un sordo? ¿Usted lo ha visto? Dice Dios: yo lo hice. ¿Tú has visto alguna vez a un mudo? Yo lo hice. ¿Tú has visto alguna vez a un ciego? Yo lo hice. Él hizo todo. Entonces, si yo lo hago, dice, no me vengas a decir que tu problema es que no puedes hablar. No me vengas a decir eso. Pero Moisés todavía no está curado. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 13. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio de que debes enviar. Ay, Señor, no, Señor, no es para mí. Yo no puedo. Envía a otro. Mira, lo que le gusta, hermano. No sé cómo yo estoy aquí de pie, enseñándole la palabra de Dios. Yo no sé cómo estoy aquí. No sé cómo soy anciano. No sé cómo puedo estar aquí enseñando la palabra de Dios. Yo tenía muchos temores. Yo tenía muchas preguntas. Pero cuando eres Dios, tú vas a estar en ese lugar. Preocúpense cuando una persona dice: yo quiero ser pastor, yo quiero estar ahí, preocúpense. Porque el que está en la obra de Dios, muy probablemente te va a decir: no, yo no quería estar ahí. Yo no quería estar ahí. Moisés no quería en ese momento ser el enviado. Pero nosotros no nos podemos resistir a Dios. Por eso yo siempre he dicho: cuando Dios busca a su hijo, esa persona nunca se va a apartar de los caminos de Dios. Esa persona siempre va a estar fiel en los caminos de Dios. Puede pasar cualquier circunstancia en su vida, pero esa persona siempre va a estar firme ahí. Aquellas personas que usted conoce, que han visitado iglesias locales, que han estado ahí, que escuchan alabanza en su casa, que de pronto se saben algunos versículos, que de pronto se saben alguna historia, pero no están aquí, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. El hijo de Dios va a permanecer fiel hasta la muerte. No se equivoquen. El hijo de Dios no se va a apartar. El hijo de Dios, al que no quiera, va a estar.
¿Usted cree que Moisés pudo quedarse en el desierto? Moisés estaba cómodo ya. Yo tengo que cuidar ovejas. Mi suegro dentro me ayuda ahí con la cosa. Le tengo que rendir cuenta a él. Ya Moisés estaba cómodo. El Hijo de Dios, aunque no quiera, va a estar. ¿O cuántos de ustedes no querían estar hoy aquí? Ustedes van a estar porque Dios va con ustedes. Amén. Dice la palabra de Dios: no me digas, Moisés, que es por hablar. Dice el versículo 12: ahora pues ves y yo entraré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13: y él le dijo nuevamente: ay, Señor, te ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué pasa después? Señor, envía a otro menos a mí. Envía a otro menos a mí. Dios al que ama corrige. Dios al que ama castiga. Con mucho dolor. Alégrese si usted está siendo castigado hoy en día. Alégrese porque Dios se hizo de Dios. Si aquel se fue o aquella se fue y vive una vida feliz ahorita, porque nunca fue de nosotros. El Hijo de Dios va a ser castigado, va a llorar. ¿Saben por qué? Pues cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, entonces Dios nos va a enseñar. ¿Y cómo le enseña a Moisés? Dice, entonces, dice el versículo 14, entonces Jehová se alegró contra Moisés. Entonces Jehová se enojó en gran manera contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, la omnipresencia de Dios. Él estaba con Moisés en ese momento, pero también estaba con Aarón. Dios está contigo y Dios está con tus otros hijos del pueblo. Él es omnipresente, omnisciente, Él es todopoderoso. No cuestionemos a Dios. Dice: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Ahora, ¿por qué Aarón hablaba bien? Aarón no estaba en el desierto. ¿Dónde estaba Aarón? Estaba allá en Egipto. No estaba donde estaba Moisés, pero allá había más conocimiento. Y dice: y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Hermano, Dios va a preparar a aquellas personas. Usted puede irse para otro país, otro lugar, y Él va a preparar a unas personas allá para que te reciban y salgan en el corazón. Amén. Eso lo hace Dios. Se encendió la ira de Dios. Moisés, te dije, yo soy el gran yo soy. ¿No viste el arbusto aquel que estaba en fuego pero no se quemaba? ¿No te impacta eso? Si tú sabes que una vez un arbusto se incendiaba, se desvanecía todo, pero este sigue encendido. ¿No te asusta eso? Yo te dije, ve, te voy a dar un ayudante, te voy a dar a tu propio hermano, te voy a dar a Aarón. Al final, toda la conversación la hizo Moisés. Mi problema, hermano, no debe ser el temor. Mi problema debe ser el poder confiar mi problema al Señor. Tú tienes muchos temores, pero confíaselo al Señor. Confíaselo. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede dar la salida. Pero para poder yo confiarle mi temor a Dios, ¿qué debo hacer? Confesarlo. Si me lo dejo por dentro, nunca voy a salir de ese temor. Es importante, hermanos,
saber que Dios te va a humillar para que llegues a confesar tus temores. Oye, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú no vas a confesar tus temores. Ustedes tienen temores de diferentes formas. De pronto muchos pueden decir lo mismo Moisés, tengo miedo a hablar. Muchos pueden decir, tengo miedo a ir, no sé qué dirán, pero tienen que confesárselo a Dios para que Dios pueda ayudarte. Es importante, hermano, saber que Dios te va a humillar para que llegues a confesar esos temores. Tu insuficiencia, entonces, para que Dios pueda ser suficiente en ti. Cuando tú confiesas esa insuficiencia, Dios será suficiente en tu vida. No sigas reteniendo esos temores, hermano. No sigamos reteniendo esos temores. Ve, habla con Dios. No mañana, hoy, habla con Dios. Que Dios te va a ayudar. Ve a dar buen testimonio. Ve, arrepiéntete. Y ve que Dios estará contigo. Dios estará contigo. Lo que hace el desierto en ti y en mí es llevarte a ver y luego a confesar sus insuficiencias. El desierto te va a llevar a ver. No, lo que pasa, hermano, que a mí me va bien económicamente. Pero Dios te va a llevar a un desierto donde tú vas a ver que eso no es necesario. Que lo importante es que tú dependas de Él. El problema de los temores, hermano, es que te va a llevar a la desobediencia frecuentemente, motivada por ellos. Si los temores tú no los confiesas y esos temores están dentro de ti, te van a llevar a la desobediencia. Hermano, el domingo que viene hay que salir a un evangelismo. Y muchos, como no han confesado esos temores, te va a llevar a la desobediencia. ¿Cuál es la desobediencia? No vas a ir. No vas a ir. Por eso se encendió la ira de Dios. No sé hablar, Dios. Dios comprende tus temores. Dios sabía que Moisés tenía temores en ese momento. Pero, hermanos, Dios sabía que no lo iba a aceptar como excusa. En ninguna manera. Tú tienes temores, pero Dios no lo va a aceptar como excusa. En ninguna manera. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. El temor, hermano, es la razón para confiar en Dios, pero no para desafiar sus instrucciones. Hermano, nosotros tenemos instrucciones dadas desde mucho tiempo atrás. Ir y hacer discípulos. Predicar el Evangelio. ¿Cuánto le estamos predicando a nuestros seres queridos? ¿Cuánto estamos predicándole a nuestro padre, papá inconverso, mamá inconversa, hijos inconversos, primos inconversos, primas inconversos, tíos, tías inconversos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen aquí para el domingo traer invitados a que escuchen la palabra de Dios? El pueblo de Israel, vimos en el capítulo 1, el pueblo de Dios se multiplicaba. A pesar que eran castigados, torturados, se multiplicaban. Pero nosotros estamos relax. Nosotros no nos multiplicamos. Nosotros, yo quiero para mí, 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 para mí. Para mi hijo que está aquí a lo mío. Ya. Los otros que se vayan al infierno. No me interesa. ¿Cuánto estamos preocupados por nuestra familia? ¿Por qué no traemos más invitados aquí? No nos estamos multiplicando. Dios me está diciendo que vaya, pero no voy. Dios me está diciendo que haga, pero no hago. Dios me está diciendo que hable, pero no hablo. Dios me está diciendo que corrija a mis hijos, pero no lo hago. ¿Cuántas veces Dios está diciéndote, corrija a tu hijo y a tu hija, pero no lo haces? Dios me está diciendo que me imponga las cosas que no le agradan, pero no lo hago. Deja de hacer esto y lo otro. Comprométete, deja de estar haciendo esa cosa, pero no lo hago.
¿Por qué no corriges a tus hijos? Lo que pasa es que tengo miedo que me dé un capotazo. Tengo miedo que me pegue mi hijo, tengo miedo que se ponga rebelde. No podemos ir contra la palabra de Dios. Dios dice, corrige a tu hijo si lo amas. Y con ganas. No está diciendo que si lo corrige se va a volver rebelde, eso no es bíblico. Dios me está diciendo que cuando vaya a la iglesia, aunque mi hijo no quiera venir conmigo, me lo traiga. ¿Cuántos tienen hijos aquí en su casa allá dormidos? Sin vergüenza. Entonces lárguelo de su casa. Lárguelo de su casa. Usted tiene que traer a sus hijos aquí. O lo quieren en el infierno. Hermanos, tenemos que despertar. Somos el pueblo de Dios. Estamos estudiando la palabra de Él. Y Él nos está diciendo, esos que están en tu casa no tienen tienes que llevarlos. La misma manera que yo lo obligo a que vaya al colegio, que vaya a la universidad, tengo que obligarlo a que venga aquí. Si tu hijo o cualquier familiar que esté en tu casa no quiera venir, échalo en tu casa. Échalo. Tienen que venir a congregarse, aunque vengan bravos, tienen que venir. Pero mi temores nos lleva a la desobediencia, por la cual yo empeoro mis problemas. Más empeoro mis problemas. Dios comprende mis temores. Dios no tiene problema con mis temores. A Dios no le irrita mis temores. Pero ese no es el problema de Dios conmigo. Él sabe que yo soy polvo y al polvo volveré. A Dios lo que le irrita es el orgullo con el cual yo quiero cubrir mis temores. No cubramos esos temores. A Dios lo que le irrita es la máscara esa que tenemos con el que yo quiero vivir para no revelar mis temores. Pero Dios no tiene problema con mis temores, es con mi cara, con mi máscara. Esa doble personalidad. Hermano, hay que confesar, hay que decirle a Dios lo que estamos pasando. Dios siempre va a comprender tus temores, pero no lo va a acusar. Por eso mismo que se encendió la ira de Dios contra nosotros. Le decía a las jóvenes, ¿qué quieren? ¿La ira de Dios o la misericordia? La ira de Dios, hermano, dice que el pueblo temía, gritaban, lloraban. Más adelante lo vamos a ver positivamente, no hoy, pero más adelante vamos a ver que Moisés, Aarón, todos tenían que correr a hacer expiación, a matar un cordero limpio para que la ira de Dios cesara. Y no fue la de ese día, esa ira sigue hoy. El Dios que nosotros adoramos es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Él no va a cambiar. Dice el versículo 5, tú hablarás a él y pondrás en su boca la palabra, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, la cual harás las señales. ¿Sabes por qué Dios permite el temor? Porque el temor es la misma razón por la cual yo debo confiar en Él. Como nosotros tenemos temores y ya no vamos a ser orgullosos, vamos a entonces a confiar en Él. Vamos a ser dependientes de Él. Si yo viviera confiado, hermano, si yo viviera confiado, sin temores, sin ansiedad, sin ningún tipo de problema, yo nunca voy a buscar el rostro de Dios, porque no lo necesito. Imagínense que su vida fuera así. No vamos a depender de Él. Nunca vamos a depender de Él. Hay un temorcito dentro de ti a la hora de
Por ejemplo, de los ancianos, yo sé que tienen un temor al predicar. A veces uno le tiembla la mano, los pies, usted no lo ve, pero uno le está temblando todo. Dentro de uno está ese corazón, uno anda con temor. Pero sabemos que así como Dios le dijo a Moisés, y estaré con tu boca, y yo enseñaré lo que hayan que hacer, así mismo está con nosotros. ¿Por qué siempre ese temor que te dice, debes orar? Ese temor siempre te va a decir, debes orar. Tú no has orado, confía en Dios. ¿Cuántos se han sentido así? Como que en ese momento están con ese temor, están con ese problema, y de pronto Dios le da saber de que tienes que orar, tienes que confiar en Él, tienes que buscarlo en su palabra. Moisés, lamentablemente en ese momento no había cambiado la vida. Escuchen ahora, hermanos, lo que le dice al suegro. Vamos a ver el versículo 18. Miren lo que le dice al suegro después que terminó de hablar con Dios. Miren esto. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ven paz. ¿Usted no viene a orar? Lean nuevamente el versículo. ¿Usted no viene a orar ahí de lo que estamos estudiando atrás? Miren lo que le está diciendo. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Qué sinvergüenza era Moisés en ese momento. Ya Dios lo había convencido. Anda, ven, yo estaré contigo. Moisés le dice: bueno, voy pues. Y llegan de su Dios inventando cosas. Voy a ver si un hermano está vivo también. Qué sinvergüenza. Dice el versículo 18-19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Moisés, eso era para que el suelo diga: Moisés, o Dios le estaba diciendo: Moisés, ¿realmente eso es lo que tú vas a ver si tu hermano había muerto o estaban vivos? ¿Estás seguro que eso es lo que tú vas? Tú de verdad estás relajando, Moisés. Acabamos de dar una cosa y ya estás hablando. ¿Seguro que tú vas a eso, a Egipto? ¿Seguro que tú vas a eso? El yo soy te lo está diciendo que fueras a liberar a mi pueblo de Egipto. Pero ahora tú me dices que vas a ver si uno de ellos está vivo. ¿Cómo Dios estaba allá en el... Me imagino que yo en ese momento estaba diciendo: Moisés, Moisés, Moisés. Así mismo está ahorita Dios diciéndote a ti: fulano, fulano, ¿cuándo? Dejemos la sinvergüenzura. ¿Cómo es eso, Moisés? Moisés ha sido impactado, pero no había sido cambiado todavía. Muchos han sido impactados hoy en día, pero no han sido cambiados. Muchos le han impactado la palabra, muchos le han impactado, pero no han sido transformados. No han sido transformados todavía. Por eso le quedaban 40 años más para trabajar con él. Luego, iré ahora y volveré a mi hermano que está en Egipto para ver si algún vive. Y Jetro a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Medián: ve y vuélvete a Egipto. Hermano, la providencia de Dios, cuando Dios te dice ve, es porque ya tiene todo preparado. Quizá en ese momento Moisés: oye, pero acuérdate que yo me fui de allá huyendo. A mí me quieren matar allá. A mí nadie me quiere allá. Y Dios le dice: tranquilo. Es más, Jehová le dice en Madián, cuando él iba en camino, se le aparece nuevamente y le dice: Moisés, espérate que también te gusta algo porque vas con miedo con eso también. No lo dijiste en la primera conversación.
pero tú vas también pensando que te van a matar ya. Tranquilo, Moisés, ven y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios va a preparar ese lugar para ti. Dios te está enviando porque ya tiene preparado el corazón de tu hijo, de tu hija, de tus sobrinos, de tu tío, de tu tía, de tu papá o de tu mamá que no conocen a Dios. Dios tiene el corazón de esas personas preparado. Pero tú tienes que predicar la palabra de Dios. Tú tienes que marcar la diferencia en tu vida. Que esas personas cuando te visiten no digan, bueno, pero aquí estamos como que estamos iguales. Aquí no hay nada diferente. Que ellos vean que ustedes son hijos de Dios, hijos de Dios. Que ellos vean algo diferente en su vida. Moisés en ese momento muy probablemente no se atrevió a decirle al suegro, adivine, yo iba caminando y de pronto una zarza se incendió y no se quemaba y después comenzaron a hablarme y usted viera que me dijo que él era el gran yo soy y después usted está viendo esta vara, se convirtió en culebra. Quizás el suegro le dijo, perdiste la cabeza, aguántate mucho solo. Quizás les eso. A veces tenemos que estudiar la palabra de Dios yéndonos a ese momento para entenderla. Eso eran personas igual que nosotros. Tenían hambre, tenían sueño. Eran personas igualitas a nosotros. Tenían sed. Se cansaban. Eran igualitas a nosotros. Moisés, tú perdiste la cabeza. Pero claro que no, porque Dios hubiera puesto en el corazón del suegro esa gracia para que le entendiera a Moisés. Acuérdense con María y Pedro. Pues Dios ya había puesto en el corazón de Pedro para que entendiera eso. De José, perdón, para que entendiera de que ella iba a dar a luz al Señor Jesús. Moisés pasó de ser siervo de Jetro a ser siervo de Dios. Y ya estamos acabando, hermano. Yo quiero que vean esto poderoso. Algo muy poderoso. Luego de este acontecimiento, de todo esto que ha pasado, vamos a ver qué dice el versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Vamos a leer nuevamente, hermano. Vamos a leer nuevamente ese versículo. El final del versículo. Tomó también que Moisés tomó. Pero la vara de quién? ¿Y la vara de quién era? La vara era de Moisés. Moisés, ¿qué tú tienes ahí? Una vara. Tírala al piso. Se convirtió en culebra. Toma nuevamente. Se convirtió en vara nuevamente. Mete tu mano en el seno. Sale leprosa. Métela nuevamente. Sale limpia. Ahora nada de eso te pertenece a ti. Eso me pertenece a mí. Amén. Cuando tú eres impactado, tú eres transformado, ya todas tus cosas no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios. Amén. Todo le pertenece a Dios. Y dice, y agarró y se fue, tomó también Moisés la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés. La vara de Dios en su mano. Cuando Dios te llama, hermano, Dios te dice, tu vocación, tu profesión es mía. Todo lo tuyo es mío. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos de Dios. Tu esposa no es tu esposa, es la esposa de Dios. Tu esposo no es tu esposo, es el esposo de Dios. Dios es el dueño y señor de toda la tierra y en lo que ella hay. Tus finanzas no son tuyas, son las finanzas de Dios. En otras palabras, hermanos, nada es tuyo. Tu carro es el carro de Dios. Tu casa es la casa de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. Amén. ¿Cuántos le estamos cerrando la puerta a los hermanos? ¿Cuántos no queremos visitar? No quiero visitar. ¡Qué pereza!
¿Cuántos nos estamos comportando así? ¿Cuántos no estamos compartiendo ese carro que tenemos con los hermanos? Aquí muchos hermanos no tienen carro. ¿Qué nos cuesta llevarlos a casa? Eso no es tuyo, eso es de Dios. Ya no es mío, ahora le pertenece a Dios. De la misma manera que la vara de Moisés pasó a ser vara de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo esto, hermano? ¿Cuánto estamos entendiendo que lo que yo tengo no me pertenece? Si tú tienes para ayudar a tu hermano económicamente, ayúdalo, esa plata no es tuya. Imagínense que Moisés en ese momento le agarró esa vara y la tira por ahí, o le hubieran dicho a Dios, no. Pero ahorita quiero terminar con algo muy importante, hermano, que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios. Dice el versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando haya vuelto a Egipto, mira que haga delante de Faraón toda la maravilla que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mío, ¿cómo veía Dios al pueblo a su pueblo? Como primogénito. Israel es mi primogénito. Todos aquí somos de quién? De Dios. Amén. Y cuando tú cierras la puerta, cuando tú con tus cosas materiales no ayudas a uno más pequeño de Dios, entonces preocúpate, porque la ira de Él se va a encender en ti. Esa vara, la vara que tomó de Moisés, y ya no era de Moisés sino que de Dios, esa vara, Él le dice, en otras palabras, algo como si fuera ahora, a ti, ese carro, ahora no es el carro tuyo, ahora es mi carro. Entonces ahora yo quiero que tú me trasladas a todos los hermanos a tu casa. Esa vara, Él la utilizó para su pueblo, para beneficio de su pueblo. Y vamos a verlo, se los voy a mencionar. Para beneficio de su pueblo, Él utiliza esa vara. Una de las cosas que Moisés tenía que entender, cuán especial era ese pueblo que Dios estaba rescatando. Moisés, escúchame bien, yo necesito que vayas a Egipto, pero es para que vayas a rescatar mi pueblo. Ese pueblo es muy importante para mí. Hermano, hermana, los que están al lado tuyo son muy importantes para Dios. ¿Cuánto estamos apoyando? ¿Cuánto estamos ayudando a nuestro hermano? ¿Cuánto estamos compartiendo lo que tenemos con nuestro hermano? No, lo que pasa es que si van a la casa, después me ensucian la casa. Qué lástima. Qué tristeza. ¿Qué tan importante tú eres al pueblo de Dios? ¿A quién le das prioridad? Sin embargo, debe ser que el hermano no tiene visita, no tiene a nadie. Pero tú lo ves con personas seculares ahí, risa y risa. Pero como el pueblo de Dios no quiere nada. Nosotros, si no estamos haciendo las cosas así, no hemos entendido o no hemos conocido cuán especial es el pueblo de Dios. Vamos a ver para qué sirvió la vara. Esa vara que tenía Moisés, que no era de Dios en ese momento, la vara sirvió a Moisés con la vara milagrosa, entre otras, convirtiéndola en serpiente que devoró la vara de los magos. Con esta misma vara extendida en las aguas de Egipto, estas se convirtieron en sangre. Con ella golpeó el polvo del suelo y apareció una nube de mosquitos. La levantó luego hacia el cielo y empezó a caer granizo. La volvió a levantar y se formó un ejército de langosta. La vara sirvió a Moisés por algunos prodigios en favor de su pueblo, no a favor de él. Lo que yo tengo no es para favor mío, debe ser para favor del pueblo.
De ella se valió para separar las aguas del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel huía perseguido por el ejército de Faraón. Con ella golpeó la roca de Horeb e hizo brotar agua. Hermanos, la vara de Moisés, que ahora es vara de Dios, fue utilizada a favor del pueblo. Fue para darle de beber a su pueblo. Fue para abrir el Mar Rojo en dos y que su pueblo pasara. Ahora, si yo pregunto tus cosas personales, tus cosas materiales, que tú dices que son tuyas, ¿a favor de quién están siendo aquí? ¿Estás apoyando a la iglesia? ¿Estás apoyando a la iglesia local? ¿Estás apoyando a tus hermanos en Cristo? Hay alguna casa aquí que de pronto no conocemos. No conocemos ni la sala. ¿Qué estamos haciendo, hermano? No hemos visto cuán importante es el pueblo de Dios. Vienen extranjeros, se anuncia. ¿Cuántos ustedes pueden tener a uno en su casa? Nadie le va a dar la mano. Nadie le va a dar la mano. Pasa al hermano, le cierra la cortina. Apagan la televisión para que digan que no hay nadie. Qué triste. Porque Dios, esa vara que es de él, la usó para a favor de su pueblo. El desierto le enseñó a Moisés y a mí y a ti humildad, obediencia, enseña a esperar, enseña a ver la soberanía de Dios. Mis temores, saca fuera mis temores y también su solución, su cura y mis incapacidades. Eso es lo que va a hacer el desierto de tu vida. Hermano, yo no he pasado desierto. Bueno, por ahí va a venir el desierto a tu vida. Por ahí va a venir el desierto a tu vida. Hermanos, tenemos que, primeramente, cuando estemos en ese desierto, sacar afuera esos temores. Segundo, recordar, así como Moisés, que tenía esa vara y ya no era de él, una vez fue impactado y convertido, así cuando tú eres impactado y convertido, ya nada de lo tuyo te pertenece. Nada te pertenece, nada. Es para todos y de todos. Seamos, hermanos, más hijos de Dios. Tengamos un buen testimonio. De la misma manera que Dios actuó en Moisés, que su ira se encendió contra él, así mismo va a pasar a nosotros, hermanos. Y cerramos, hermanos, con el versículo 22. Y dirá Faraón: Jehová ha dicho en sí, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta iglesia es de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Y por eso todos tenemos que apoyarnos unos a los otros. Vamos a ponernos de pie para terminar con una palabra de oración. Padre celestial, oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia, mi Dios, con un corazón humillado, Padre. Mi Dios, conociendo esta poderosa verdad, Padre. Viendo, mi Dios, cómo esa vara que tenía Moisés en ese momento pasó a ser vara tuya, Padre. Y así mismo nosotros, Padre, que hemos sido convertidos, mi Dios, todo lo que hemos tenido hasta ahora es tuyo, mi Dios. Nuestra vida es tuya, Padre. Mi Dios, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a seguir tus instrucciones, mi Dios. Todos esos temores que tenemos dentro, esas circunstancias, debilidades, ayúdanos, mi Dios, a confesarlas, a echarlas fuera, Padre de la gloria. Ayúdanos a pasar ese desierto, Padre, con humildad, con paciencia, con honestidad, conociendo su soberanía, conociendo, mi Dios, su misericordia, conociendo, mi Dios, su juicio con nosotros, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a salir de una manera nueva, transformado, Padre. A seguir siendo diferentes. A seguir, mi Dios, conociendo al primogénito que somos nosotros, Padre.
a conocer, Padre, que es el pueblo tuyo, mi Dios, con nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, que nos representa a todos, porque vino a redimirnos este mundo, Padre. Vino a salvarnos, Padre, a romper la cadena de Satanás, a salvarnos, no del infierno, sino de su vida. Gracias, Padre, porque hemos sido salvados de tu vida. Gracias por tu misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.